ver, díganme si ya se escucha, déjenme checar. Ya se debe escuchar. Sí lo había conectado, pero aparentemente lo dejé mal conectado así todo cucho y no sé. No. O sea, no lo conecté, no lo enchufé bien. Va, genial, gracias por avisar. Les comentaba que, bueno, que espero que estén muy bien, que ya vamos en la mitad de la semana 8. Yo pensé que ya era viernes, pero no, apenas es miércoles y espero que ya hayan visto la tarea 4, que es una tarea súper simple. Yo creo que la más sencilla de todo el curso, pero bueno. Noticias. Digamos, tómenlo con un poquito de... ¿Cómo se dice? Bueno, en inglés se dice with a grain of salt. En español no me acuerdo bien de la expresión. Tómenlo un poquito escépticos, alguna cosa así, pero en una junta que tuve ayer, un coordinador nos platicó que en una junta que tuvieron con el secretario académico, que el próximo trimestre también va a ser PER. ¿Sí? Entonces, mientras no sea oficial, tengan sus dudas, pero lo que les puedo comentar es que aparentemente todo pinta para que sí va a ser PER el próximo trimestre. ¿Va? Y pues bueno, igual hay que terminar este trimestre, ¿no? Sea como sea. Muy bien, ¿qué otra cosa les quería comentar antes de empezar? El tercer examen, ¿sí?, está programado para el viernes de la próxima semana. ¿Sí? Entonces, el tercer examen es de backtracking, así que potencialmente es el examen más complicado del curso. El examen 4 lo pueden hacer con recursión con memorización. ¿Va? Tal vez el examen 4 de repente les causa algún mini problema, pero no debería ser mucho. Pero el examen 3 es el backtracking. No debería escucharse bajo. Acá esta cosa dice que se escucha bien. Yo creo que también Aaron dice que se escucha bajo. Yo lo escucho, yo lo veo bien acá. Digamos, puedo acercar un poquito más el micro, pero yo lo veo bien. Aquí me ponen la señal de esta cosa del audio. No se ve que esté terriblemente mal. ¿Sí? Muy bien. Ahí si hubiera otras personas que quizás hasta el micro, yo lo escucho bien. Bueno, ahí me acerqué un poquito más el micro, pero no creo que sea eso. En fin. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Sí? Saúl, se supone que los exámenes son de la misma complejidad de la tarea. Sí, debería ser no más difíciles. ¿Sí? En teoría deberían ser más fáciles, la teoría a veces no se cumple, pero más difíciles no deberían ser. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar, ¿vale? ¿Qué podemos hacer acá? Pues vamos a pasar al siguiente tema. Antes de pasar al siguiente tema, nada más déjenme hacer un comentario. ¿Sí? Comentario importante. Entonces, comentario importante. Si se quiere aplicar recursión con memorización, ¿sí?, la recurrencia no debería depender, ¿sí?, de valores globales que estén cambiando. ¿Sí? Si una recurrencia depende de valores ¿sí?, de globales que están cambiando, ¿sí?, entonces esas globales se vuelven parámetros implícitos de la recurrencia. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ese es un detalle bien importante, ¿va? Nosotros, por ejemplo, en el tema de backtracking, ¿sí?, en el tema de algoritmos de búsqueda con retroceso, nosotros abusamos mucho de variables globales para ir llevando el estado de la búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, las permutaciones, o en el caso de
Por ejemplo, en el problema del recorrido del príncipe, las cosas que íbamos visitando. La tarea 3 yo les dije que la tarea 3 se parecía mucho justamente al del recorrido del príncipe, ¿sí? Entonces, en la tarea 3 mucha gente lo que ha intentado es tener algún tipo de arreglo para ir marcando lo que ya visitaron, ¿ok? Eso es muy común en backtracking, ¿va? Pero una razón por la cual no pueden simplemente usar la misma técnica con cosas, con 20.000 cosas globales y que la están modificando con recursión con memorización, ¿sí? Es que al final del día, si su recursión depende, ¿sí? Si su recursión o recurrencia depende de cuánto vale ahorita una global que además está cambiando conforme pasa el tiempo, esa global en realidad se vuelve un parámetro de la recurrencia, ¿sí? Porque la recurrencia depende del parámetro, ¿sí? Digamos, si tienen una global que nunca cambia, o sea que para fines de la ejecución de toda la recurrencia, ¿sí? Durante todas las llamadas recursivas, si tuvieran una global que nunca cambia, esa global la pueden considerar una constante de la recurrencia, porque aunque están avanzando y avanzando y avanzando, no está cambiando el valor de esa global, ¿sí? Ese no es un problema. El problema es cuando están avanzando en una recurrencia y además tienen una variable global que está cambiando, ¿sí? Y además la recurrencia depende del valor de la global que está cambiando, ¿va? En ese caso, realmente es un parámetro implícito, ¿sí? Tal vez no lo puedan ver directamente en la lista de parámetros de la recurrencia, pero como dependen de ella, es como si sí estuviera en la lista de parámetros, ¿va? Y entonces aquí el detalle es que si quieren aplicar recursión con memorización, tomando en cuenta que están viendo una global que además está cambiando, al momento de aplicar recursión con memorización, en todo caso también deberían apartar memoria para considerar el estado que tiene esa global que está cambiando, ¿sí? Porque dependen del valor, ¿va? Entonces, en general lo que se hace cuando van a aplicar recursión con memorización es no andar usando globales que van cambiando, ¿sí? Todo lo hacen dentro de la propia recurrencia. Si necesitan conocer un valor, entonces lo vuelven un parámetro explícito, ¿sí? Entonces déjenme aquí ponerlo. Generalmente, ¿sí? Todos los parámetros de una recurrencia a la que se le va a aplicar memorización son parámetros explícitos, ¿sí? Y por ejemplo, una cosa que ya habíamos visto en sesiones anteriores es que los parámetros explícitos, si además están cambiando, ameritan algún tipo de, por ejemplo, si van a hacer la memorización en un arreglo o en una matriz, los parámetros explícitos que además están cambiando ameritan una dimensión más para la matriz, ¿sí? Si lo que tienen es una constante, pues no merita nada porque no está cambiando, pero si sí está cambiando, deberían tomar en cuenta esa cosa, ¿va? Entonces, generalmente todos los parámetros de una recurrencia a la que se le va a aplicar memorización son parámetros explícitos, ¿sí? Es decir, se debe evitar el uso de globales que no denotan constantes al aplicar esta técnica. Muy bien. Ok, y creo que la clase pasada uno de sus compañeros, creo que Brian, me preguntó que si se podía aplicar una técnica muy parecida a los problemas de backtracking, ¿sí? Yo le respondí que sí, pero como en backtracking ustedes generalmente abusan mucho de globales que están modificando, si quieren aplicar la misma técnica de recursión con memorización a alguna cosa parecida a backtracking, esas globales que están modificando las tendrían que volver parámetros explícitos de la recurrencia, ¿sí? Para que digamos, es lo que más conviene para saber exactamente de qué estamos dependiendo durante la evaluación de la función, ¿sí? El problema ahí es que depender del estado de un arreglo, ¿sí? Como parámetro, complica mucho el cómo demonios voy a hacer la recursión con memorización. Generalmente nosotros los parámetros que hemos usado son enteros, ¿no? Ahí nos están pasando el valor de una n, o nos están pasando el valor de una x, o de una a, etc. Generalmente son enteros, ¿sí? Pero cuando tienen un parámetro del cual dependen, pero que el parámetro es un arreglo o cosas por el estilo,
ahí la recursión con memorización se vuelve bastante más complicada de implementar. ¿Ok? Y digamos, hay un problemita que está muy sencillo, que no quiero resolver ahorita. Yo creo que ese problema X, que lo resuelvo ahorita, no tiene mucho sentido. Pero para que vean un poquitito a qué me refiero, ¿sí? Nada más les voy a enseñar esta problemita, que repito que no voy a resolver. Y entonces, por ejemplo, lo que nos dicen es dada una recurrencia f de x, donde x es un real, ¿sí? Donde x es un real. Digamos, aquí dice que con una única cifra decimal, eso te da una pista. Pero dice que con un real, y avientan una recurrencia donde de repente redondean la x, de repente le restan 1, le restan 2, de repente la dividen entre 2, ¿sí? Y en particular la dividen entre 2 si x en realidad es entero. O sea, al final del día los reales están contenidos en los enteros. Y entonces lo que te piden es implementar la recurrencia, ¿va? Y nosotros no hemos implementado ningún ejemplo donde los parámetros de la recurrencia sean algo distinto a enteros. Todo lo hemos hecho con enteros. Este es un pequeño ejemplito donde la recurrencia puede tener un parámetro real, pero que hay una forma muy sencilla de transformar la implementación a que en realidad maneja enteros, ¿sí? Pero cuando tienen otras cosas un poquito más complicadas, se vuelve todo un caos. ¿Ok? Entonces, nada más quería comentarles eso. Si quieren aplicar recursión con memorización, necesitan estar muy al pendiente de, en verdad, su recurrencia de qué depende, ¿sí? Y todo de lo que dependa es algo que se debe tomar en cuenta al momento de querer hacer la memorización. ¿Va? Muy bien. Entonces, ese es digamos, aquí quiero poner un ejemplo de código. No tiene mucho sentido el ejemplo que voy a poner, ¿sí? Pero imagínense que ustedes tienen por acá algo así como una int n que va cambiando. No, una int, le voy a poner p, ¿sí? Y esta va cambiando. Va cambiando conforme f se ejecuta, ¿sí? Y entonces imagínense que tienen una int f que depende de una n aparentemente. Y entonces alguien tiene if n vale 5, entonces devuelve lo que vale p, ¿sí? Y si n es par, ¿sí? Si n es par, entonces a p le sumas 1, ¿sí? Y devuelves f de n menos 1 más f de n menos 5, ¿sí? Y en caso contrario, por ejemplo, a p le sumas, no sé, le sumas 7, ¿sí? Y aquí devuelves f de n menos 8. O sea, estoy inventando. Y aquí le voy a poner menor o igual a 5, ¿sí? Estoy inventando una recurrencia así toda taruga que no tiene mucho sentido lo que hace. Pero quiero que vean cuál es el problema, ¿va? O sea, esta cosa va a estar terriblemente mal si le quieren aplicar recursión con memorización así a lo directo sin tener cuidado, ¿ok? Porque, por ejemplo, imagínense que de repente, noten aquí que además hacen varias llamadas recursivas, ¿no? O sea, se pueden ir por un caminito o se pueden ir por el otro caminito. Entonces, imaginen, de hecho, déjenme, le voy a poner un valor inicial, ¿va? Le voy a poner un valor inicial, igual a 0. Y ahora imagínense que ustedes la primera llamada que hacen es, por ejemplo, f de 4. ¿Sí? Y entonces noten que, por ejemplo, f de 4 en la llamada recursiva izquierda necesita f de 3. De hecho, déjenme aquí, le voy a bajar un poquito el caso base, porque si no me va a tumbar todo. El caso base lo voy a poner fn menor o igual a 1. ¿Sí? Sí, porque no quiero entrar rápidamente a ese caso base. Entonces, ahí f de 4 necesita f de 3 y f de 3 necesita f de 2. ¿Sí? Y f de 2 necesita f de 1. ¿Ok? Bueno, aquí déjenme ver qué es lo que estoy haciendo porque... déjenme aquí, voy a copiar esta cosa así tal cual, porque no me quiero pelear con el caso de abajo. O sea, un caso es el par y un caso es el impar, ¿no?
Y digamos, para no pelearme ahorita con el ejemplo tonto que me estoy aventando, quiero hacer lo mismo acá y acá, ¿sí? Pero noten que lo que sí cambia en el caso par impar es la P, lo que le hago a la P, ¿ok? Y por ejemplo, eso, ¿vale? Entonces siempre lo que hago es el f de n-1 y por el otro lado hago f de n-5, ¿va? Pero por ejemplo, noten que en este código, cuando p comienza valiendo 0, pero noten que estoy modificando p, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en el caso par, a p le estoy sumando 1. En el caso impar, a p le estoy sumando 7. En el caso par, a p le estoy sumando 1. ¿Sí? Y luego llego a f de 1, que es un caso base. ¿Sí? Y noten aquí dice que si n es menor o igual a 1, devuelvo p. Eso lo que quiere decir en este caso, en ese caso, es que esta evaluación de f de 1, ¿cuánto vale? ¿Sí? Si p comienza valiendo 0 y luego le sumo 1, y luego le sumo 7 y luego le vuelvo a sumar 1, ¿cuánto vale? ¿Sí? Pues esta cosa vale 9. Ahora, noten el verdadero problema que hay aquí, ¿sí? Si ustedes deciden aplicarle recursión con memorización y dicen, entonces f de 1 vale 9, están en un grave problema. ¿Por qué? Digamos, déjame aquí, le voy a bajar el menos 5, le voy a poner menos 2, porque igual me mete ruido la otra cosa, ¿sí? Porque me mandaría de inmediato caso base y no quiero que eso ocurra. ¿Sí? Nada más le cambié el 5 por 2, ¿sí? Para que ocurra el problema que quiero mostrar. Imagínense que eso pasa, ¿no? O sea, van haciendo recursión, conforme van haciendo recursión van modificando la P, llegan a f de 1 y resulta que f de 1 dice si n es menor o igual a 1 devuelve P. Y ahora imagínense que ustedes lo memorizan, ¿sí? Lo memorizan. Ahora, el verdadero problema, ¿sí?, es que cuando hagan el resto de la recursión, o sea, en este caso f de 4 va a llamar a f de 2, ¿sí? Y f de 2 va a volver a llamar a f de 1, y f de 2 también va a llamar a f de 0, por este lado, ¿sí? Y noten que por este lado van a también a llamar a f de 1. Noten que cada vez que están haciendo recursión, el valor de p cambia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en la rama recursiva de acá, también le sumaron, digamos, en este caso no le sumaron nada, ¿sí? En este caso no le sumaron nada porque en realidad le están sumando nada más una vez por ambas recursiones, ¿sí? Entonces, en este caso no le están sumando nada. En este caso no le están sumando nada, pero en este caso sí, ¿sí? O sea, yo estoy dibujando el p más igual 7, que en realidad está compartido para ambas llamadas recursivas. Lo estoy poniendo del lado izquierdo, como si fuera culpa del lado izquierdo, pero en realidad es compartida, ¿sí? O sea, esta cosa se hace una vez y luego se hace la llamada recursiva y luego se hace la llamada recursiva. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, esta rama recursiva no tiene ninguna suma adicional porque en realidad el más 7 ya se hizo compartido, ¿sí? Esta rama recursiva no tiene ningún más 1 porque el más 1 ya se hizo compartido, pero la de acá, ¿sí?, la de acá haría otra vez la suma, en este caso, de un más 1, ¿sí? Y entonces noten en particular, ¿sí?, noten en particular que el valor de f de 1 aquí va a ser distinto, ¿sí?, al valor que tenía f de 1 acá, simplemente porque la recurrencia se la pasa modificando la mugrosa p, ¿sí? Se la pasa modificando la mugrosa p y noten que el caso base depende de cuánto vale p en ese momento, ¿ok? Eso lo que quiere decir es que lo estamos haciendo todo mal si queremos hacer recursión con memorización para esa cosa, ¿sí? O sea, es cierto que hay casos repetidos, si nada más tomamos en cuenta n, pero noten que todo el mundo le está metiendo mano a p, ¿sí? Y noten que los casos base dependen de p. Y entonces noten una vez más que cuando llegan a un f de 1, el valor de p no tiene por qué ser igual al valor que tiene la misma variable p, pero en otra llamada recursiva por acá, porque todo el mundo le mete mano, ¿sí? Entonces,
en este caso es donde se ve que haber hecho recursión con memorización, bueno, que ahorita no lo implementé, pero si hubieran hecho recursión con memorización, la hubieran hecho mal porque están dependiendo de una variable global que todo el momento está cambiando. ¿Sí? Entonces, si ustedes están dependiendo de una variable global que está cambiando e implementan recursión con memorización sin tener cuidado, aquí va a valer, porque una vez más, f de 1 acá debería valer distinto que la f de 1 de acá. Y entonces, ¿cómo memorizas? ¿Sí? Si memorizas un resultado, pero cuando vuelves a llamar f de 1, el resultado debería ser distinto, ¿de qué te sirvió la memorización? De nada. ¿Sí? Porque además va a estar mal. El valor de p cambió. De entre una f de 1 a la otra f de 1, el valor de p cambió. ¿Sí? Dice Emilio, perdón, me confundí sobre f de 1 que valga 9 porque al inicio f de 1 vale 9. Porque, a ver, Emilio, checa aquí. ¿Sí? El caso base devuelve p. Sea lo que valga p, el caso base devuelve p. ¿Sí? Cuando no estás en el caso base y estás en un caso par, modificas a la p global. Y cuando estás en un caso impar, modificas a la p global. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cuando estamos en este caso, hacemos recursión, pero le sumamos 1 a p. ¿Sí? Antes de hacer la llamada recursiva. Cuando estamos en f de 3, hacemos recursión, pero le sumamos 7 a p. Cuando estamos en f de 2, hacemos recursión, pero le sumamos 1 a p. Cuando finalmente llegamos a f de 1, ¿cuánto le sumé a p durante el camino que llevé? Le sumé 9. ¿Sí? Aquí lo que estoy intentando decirles es que como se la están pasando modificando a una global conforme van avanzando en la recurrencia, ¿sí? Y determinan que en este momento f de 1 vale 9, eso no tiene por qué ser siempre lo mismo porque se la están pasando modificando p conforme van avanzando, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando pasan por acá, ¿sí? Cuando pasan por acá, en la llamada de f de 1 de acá, ¿sí? En realidad p va a valer 10. Si es que estoy diciendo todo bien, p debería valer 10. Pero entonces tienen una llamada f de 1 que vale 9 y tienen otra llamada f de 1 que vale 10. ¿Sí? Y entonces, aunque haya trabajo repetido, no deberían aplicar aquí recursión con memorización porque en realidad su recurrencia está dependiendo del valor de una global que está cambiando conforme se ejecuta. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro eso, Emilio? Entonces, no deben hacer esto. ¿Sí? El uso de variables globales que van cambiando y es incompatible con aplicar recursión con memorización. ¿Sí? Exacto. O sea, como va cambiando la P, entonces no deberías aplicar recursión con memorización porque en una f de 1 P vale algo y en otra f de 1 P vale otra cosa. ¿Sí? Entonces, recursión con memorización es incompatible con andar husmeando en variables globales que van cambiando. ¿Sí? Eso no debe pasar. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? Si en verdad quieren aplicar recursión con memorización, entonces lo que deberían hacer es volver a la P un parámetro explícito de la recurrencia. ¿Sí? Y entonces, si n es menor o igual a 1, devuelvo P. ¿Qué P? La que me llegó. ¿Sí? Else if n módulo 2 es igual a 0, ¿qué es lo que voy a hacer? A P le sumo 1, pero ¿a qué P? A mi P. A mi P. Y entonces hago ahora una recurrencia de f de n-1 pasando lo que ya llevo de P y la otra llamada recursiva de f de n-2. Digamos, aquí pasando lo que... Aquí hay varias formas. La recurrencia que voy a implementar del lado derecho no es exactamente equivalente a la de la izquierda. ¿Sí? ¿Cómo implementar la de la izquierda? Yo creo que... Y meter recursión con memorización yo creo que no se puede. ¿Sí? Yo creo que simplemente no se puede. Porque como todo el mundo le estaba metiendo la mano a P, incluso las llamadas de abajo, o sea, yo estoy arriba, las llamadas de abajo le meten la mano a P, ¿sí? Y entonces cuando yo regreso arriba para hacer la segunda llamada recursiva, resulta que la P que ahora estoy viendo ya ni siquiera es la P que yo estaba viendo en ese momento, ¿sí?
Entonces, la recurrencia que voy a poner del lado derecho no hace lo mismo de la que puse del lado izquierdo. Yo creo que la que puse del lado izquierdo simplemente no se le puede hacer recursión con memorización y se acabó. Tal vez haya una forma, pero no es una forma bonita. Pero a lo que voy es que, sí, aunque lo que estoy poniendo del lado derecho no es equivalente a lo que está del lado izquierdo, lo que les estoy intentando decir es que si ustedes en verdad dependen de una P que está siendo modificada conforme está pasando el tiempo, vuélvanla a un parámetro explícito, ¿sí? De modo de que ya no dependen de una global que le están metiendo mano, y de modo de que si ahora caen en un mismo caso con la misma N y con la misma P, entonces ya pueden aplicar recursión con memorización, ¿sí? La idea es que no haya un metiche que te esté moviendo el resultado sin que tú sepas exactamente por qué está pasando, ¿sí? La idea al aplicar recursión con memorización es que tú únicamente dependes de tus parámetros y en todo caso de algunas constantes que estén por ahí volando, ¿sí? Y que entonces, si vuelves a caer al mismo caso con la misma N y con la misma P, entonces sí puedes aplicar recursión con memorización, porque cada vez que caigas a una llamada de F otra vez con la misma N y otra vez con la misma P, deberían dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, esas no son equivalentes, pero lo que voy es que aquí, ¿sí? Yo tengo una propiedad que no tengo del lado izquierdo. La propiedad que tengo en esta parte es que si vuelvo a caer con la misma N y vuelvo a caer con la misma P, entonces el resultado que salga siempre va a ser el mismo, ¿sí? Mientras que en el de la izquierda no, ¿sí? Porque todo el mundo le anda metiendo mano a la de acá. ¿Ok? Muy bien. Estas son las funciones que únicamente dependen de sus parámetros y de tal vez de constantes generales. Se les denomina funciones libres. Bueno, técnicamente se les denomina realmente funciones, ¿sí? Porque es una regla de correspondencia entre el dominio y el codominio, donde la regla de correspondencia nunca cambia, ¿sí? Algunas personas también las llaman funciones sin efectos secundarios, ¿sí? Algunas personas también las llaman funciones totales. O sea que si siempre me pasan el mismo parámetro, los mismos parámetros, siempre voy a dar el mismo resultado, ¿sí? Y noten una vez más como la función de acá no es cierto, ¿sí? No es necesariamente cierto que siempre que me den la misma n siempre devuelvo el mismo valor, porque el valor que devuelvo depende de p, y quién sabe qué le hicieron a p. ¿Ah? Esa es una cosa importante. ¿Ok? Entonces, en general, deben hacer esto si quieren aplicar recursión con memorización, ¿va? Para recursión con memorización. Muy bien. Entonces, me tardé un poquito más de lo que quería, pero creo que es importante mencionarlo. Muy bien. Entonces, ahora pasemos al siguiente tema, ¿sí? El tema que vamos a ver, en mi opinión, no es el más complicado del curso, ¿sí? Me parece que backtracking es más complicado que el tema que vamos a ver. Sin embargo, la codificación del tema que vamos a empezar a ver hoy sí resulta ser mucho más complicada que la codificación de un problema de búsqueda con recursos, ¿sí? Entonces, ahí deben tener cuidado, porque una vez más, ya al momento de programar las cosas, las de acá sí van a ser más complicadas. ¿Ok? Entonces, el tema que vamos a empezar a ver hoy y que le vamos a dedicar 1, 2, 3, 4 clases también, es una cosa que se conoce como programación dinámica. Muy bien. ¿Qué es programación dinámica? Es una técnica de diseño de algoritmos que se aplica a problemas, digamos, la definición dice tal cual que a problemas de optimización, aunque la técnica es tan general que la pueden aplicar a problemas que no son necesariamente de optimización. Entonces, no voy a poner aquí la palabra de optimización,
que se aplica a problemas que tienen las siguientes dos propiedades. ¿Sí? La primera es una que se llama subestructura óptima. ¿Sí? ¿Qué significa subestructura óptima? Lo que significa es que la solución, ¿sí?, al problema se puede construir, o digamos la solución a la instancia dada se puede construir a partir de la solución, ¿sí?, de instancias más pequeñas del mismo problema. Y espero que les suene algo eso, ¿sí? La otra propiedad se llama problemas, técnicamente se llama overlapping problems, traslapados o sobrepuestos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Una recurrencia que resuelva el problema, ¿sí?, tiene la propiedad, de hecho aquí es subproblemas, ¿sí?, subproblemas. Una recurrencia que resuelve el problema tiene la propiedad de generar repetidamente los mismos subproblemas. ¿Sí? Digamos, repetidamente suena feo, más de una vez los mismos subproblemas. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a empezar a ver hoy no es nada del otro mundo. ¿Sí? Que no los engañe estas definiciones raras que estoy poniendo acá. ¿Por qué? Esto de estructura subóptima, que la solución a la instancia dada se puede construir a partir de la solución de instancias más pequeñas del mismo problema, ¿sí? Esto es básicamente lo que hemos visto como divide y vencerás, ¿sí? Y lo de abajo de subproblemas, ¿sí? Resapados o sobrepuestos, que una recurrencia que resuelve el problema tiene la propiedad de generar más de una vez los mismos subproblemas. Esto lo que ocurre es que estamos diciendo que hay trabajo repetido. ¿Sí? Dicho de otro modo, programación dinámica es una cosa que es prácticamente igual a lo que hemos estado haciendo durante ya un buen rato. ¿Sí? Pero hay una propiedad que la diferencia de recursión con memorización. ¿Sí? Es decir, a pesar de que programación dinámica y recursión con memorización se pueden aplicar a la misma clase de problemas, ¿sí? Entonces, déjame poner esa cosa por escrito. Por su naturaleza, ¿sí?, programación dinámica sirve para resolver, ¿sí?, la misma clase de problemas que se resuelven con ayuda de recursión con memorización. ¿Sí? Sin embargo, hay una gran diferencia, ¿sí?, en la práctica. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que recursión con memorización, ¿sí?, ¿qué es lo que hace? Comienza con el caso, digamos, comienza con la... déjame pensar cómo lo voy a redactar. Comienza a intentar resolver la instancia original, ¿sí? Recursivamente se generan subproblemas, ¿sí?, los cuales se resuelven y se memorizan. ¿Sí? Es decir, básicamente con recursión con memorización comenzamos, quiero calcular FDN, ¿no? Entonces llamo a FDN. ¿Sí? Algo así. Entonces, piensen que
como que la frase de recursión con memorización es: si lo que me están pidiendo calcular es f de n, pues entonces lo primero que hago, o sea, programo mi recurrencia y todo, pero lo que voy a hacer es llamar a f de n, ¿sí? Y f de n, pues ya verá a quién llama recursivamente. Si aplico recursión con memorización, pues ya iré memorizando el valor de algunas f de n que se empiezan a repetir, ¿sí? Pero todo comenzó con la llamada original, de que como yo quería calcular f de n, pues entonces lo primero que hago es llamar a f de n, ¿no? En ese sentido suena muy natural, ¿sí? Suena hasta raro que haya una alternativa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace programación dinámica? ¿Sí? Programación dinámica comienza resolviendo los subproblemas, ¿sí?, más sencillos que pudieran necesitarse, ¿sí? Finalmente, usa los resultados de dichos subproblemas para calcular el resultado, ¿sí?, de la instancia original, ¿sí? Y entonces, si lo quieren ver en términos de una frase, es algo así como: quiero calcular f de n, ¿sí? Primero voy a calcular todas las dependencias de f de n, ¿sí? Y ya que las tenga, ahora sí intentaré calcular f de n, ¿sí? Hay una gran diferencia. Ahorita que haga un dibujito se va a notar un poquito más, ¿ok? De hecho, vamos a empezar con el caso más sencillo, que es el caso, una vez más, de la función Fibonacci, ¿sí? Ya hemos platicado de ella, creo que ya la hemos implementado, ahorita la vamos a volver a implementar, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa cosa la voy a dejar ahí, ¿va? Entonces, hay una cosa que se llama los números de Fibonacci, ¿sí?, que lo que dice es que el Fibonacci de 0 es 0, que el Fibonacci de 1 es 1, ¿sí? Digamos, eso lo pueden simplificar como si n es menor o igual a 1, entonces devuelven n, porque el caso de 0 es 0 y el caso de 1 es 1, pero déjenme ponerlo así, ¿sí? Fibonacci de n menos 1, y me falta ahí el retorno, Fibonacci de f de n menos 2, ¿ok? Esta implementación que estoy poniendo acá es la implementación de la función Fibonacci que a alguien se le ocurrió y bueno, ya existe, ¿sí? Y esta es la implementación directa de divide y vencerás, ¿sí? Entonces déjenme ponerla aquí. Implementación directa de divide y vencerás, que básicamente es seguir la definición, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos evaluar? Y déjame poner esta cosita en otro lado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos evaluar, por ejemplo, f de 5? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que ocurre? Ahorita me voy a aventar todo el dibujito. Entonces, f de 5 lo que necesita es a f de 4. ¿Sí? Digamos, es la primera llamada recursiva que hace. Y f de 4, la primera llamada recursiva que hace es llamar a f de 3. ¿Sí? Y f de 3, la primera llamada recursiva que hace es llamar a f de 2. Y f de 2, la primera llamada recursiva que hace es llamar a f de 1. ¿Sí? Y por cierto, además de dibujar las rayitas, las voy a dibujar esta vez como flechas. ¿Sí? Es decir, imagínense que yo lo que quiero es llamar a f de 5, ¿no? O sea, quiero calcular f de 5. Y entonces lo primero que se me viene en la mente pues es llamar a f de 5, ¿no? Entonces, lo primero que hago es llamar a f de 5 y f de 5 se da cuenta de que necesita f de 4. F de 4 se da cuenta de que necesita f de 3. F de 3 se da cuenta de que necesita f de 2. F de 2 se da cuenta de que necesita f de 1. ¿Sí? Y f de 1 se da cuenta de que no necesita a nadie y devuelve su resultado.
Ahora, f de 2, ¿sí? F de 2 se da cuenta de que además de necesitar f de 1, necesita f de 0. ¿Sí? Y bueno, f de 0 se da cuenta de que no necesita a nadie y regresa. Ya que f de 2 ya tiene el resultado de f de 1 y f de 0, calcula su resultado y lo regresa a quien lo llamó. F de 3 en ese momento se da cuenta de que también necesita a f de 1. ¿Sí? F de 1 se da cuenta de que es completamente independiente y devuelve su resultado. F de 3, ya teniendo el resultado de f de 2 y f de 1, devuelve el resultado de f de 4. F de 4 se da cuenta de que además de f de 3 también necesitaba f de 2. ¿Sí? F de 2 se da cuenta, ¿sí? Digamos, déjame aquí, voy a hacer un poquito más por acá. F de 2 se da cuenta de que necesita f de 1. ¿Sí? Y f de 1 responde de inmediato. Y f de 2, en cuanto acaba la otra, se da cuenta de que también necesita f de 0 y la llama. ¿Sí? Y ahora, ya que f de 4 y f de 3 y f de 2 terminan, f de 4 suma, devuelve, y ahora f de 5 se da cuenta de que también necesita a f de 3. ¿Sí? Y entonces la misma historia que aparece por acá ocurre por allá. ¿Ok? Exactamente la misma historia. ¿Por qué? Pues porque es la misma historia, pues. ¿Sí? La historia se repite. No aprendieron del pasado y entonces la historia se repite. Eso es lo que pasa con esta implementación directa de divide y vencerás. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la implementación de recursión con memorización? ¿Sí? Entonces vamos a pasar acá. Implementación de recursión con memorización. ¿Sí? Y entonces comenzamos con algo muy similar. ¿Sí? Excepto que tal vez tengamos, por ejemplo, por acá bool calculado de... no, digamos, ahorita no me importa qué tamaño le voy a poner ahí. Voy a suponer que es suficiente para lo que me interesa. Y también tenemos nuestro arreglo de memoria, que tampoco me interesa ahorita la dimensión. Voy a suponer que es suficiente para lo que me interesa. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puedo pasar a recursión con memorización? ¿Sí? Como ya vi que hay trabajo repetido, ¿sí? Por ejemplo, f de 3 aparece 2 veces y f de 2 aparece 3 veces, etc. O sea, hay varios f's que aparecen más de una vez. Entonces intento hacer recursión con memorización. ¿Sí? If calculado de n no está calculado, entonces lo que voy a hacer es calcularlo pero memorizarlo. ¿Sí? Calcularlo pero memorizarlo. Calcularlo pero memorizarlo. Ya que lo tengo calculado, le aviso a todo el mundo que ya lo calculé. ¿Sí? Pero además me lo pidieron devolver, pero afortunadamente ya lo tengo calculado, entonces simplemente lo devuelvo. ¿Ok? Entonces, esa fue la implementación de recursión con memorización. ¿Sí? Donde la parte que es prácticamente la misma a la de el caso anterior es esa partecita. ¿Sí? Lo voy a volver a dejar en azul porque se ve feo con dos colores. Negritas. No se ve tan mal, pero yo creo que lo voy a dejar como estaba. ¿Ok? Total, aquí lo importante es que el cachito de la recurrencia de acá, ¿sí? Ya lo hemos visto varias veces, el cachito de la recurrencia de acá es pues prácticamente lo de aquí. ¿Sí? Nada más que en lugar de devolverlo, lo anoto en algún lado. ¿Va? Muy bien. ¿Cómo se ve el dibujo de esta cosa? ¿Sí? Digamos, me gustaría copiarlo, pero creo que lo voy a volver a hacer. ¿Qué es lo que pasa aquí? F de 5 llama a F de 4. ¿Sí? O sea, una vez más voy a suponer que lo que quiero calcular es F de 5. ¿Sí? Y entonces F de 5 pide a F de 4. F de 4 pide a F de 3. ¿Sí? F de 3 pide a F de 2. ¿Sí? F de 2 pide a F de 1. ¿Sí?
f de 1 no necesita a nadie, calcula su resultado, lo anota y lo devuelve. ¿Sí? Ahora, f de 2 ya tiene el resultado de f de 1, pero se da cuenta de que también necesita el resultado de f de 0. Entonces llama a f de 0. F de 0 no necesita a nadie, calcula su resultado, lo anota y lo devuelve. ¿Sí? Ahora, f de 2 ya tiene el resultado de f de 1 y f de 0. Entonces calcula su resultado, lo anota y lo devuelve. ¿Sí? Ahora, f de 3 ya tiene el resultado de f de 2, pero en ese momento se da cuenta de que también necesitaba a f de 1. ¿Sí? F de 1 ya estaba calculada. ¿Sí? Digamos, aquí voy a ponerlo en otro color, lo voy a poner en morado. F de 1 ya estaba calculada. ¿Sí? Así que simplemente basta tomar lo que se había guardado y devolverlo. Ahora, con esto, f de 3 ya puede calcular su resultado, pero antes de devolverlo lo anota. ¿Sí? Ahora, f de 4 se da cuenta de que también necesita a f de 2. ¿Sí? Resulta que f de 2 ya estaba calculada, así que simplemente toma su resultado y lo devuelve. ¿Sí? Ahora, y en ese momento f de 4 ya tiene los dos que necesitaba. ¿Sí? Lo suma, calcula su resultado, lo anota y lo devuelve. F de 5 ya tiene el resultado de f de 4, pero se da cuenta de que también necesita a f de 3. ¿Sí? Resulta que f de 3 ya estaba memorizado, así que de inmediato devuelve su resultado. F de 5 calcula la suma, lo anota y lo devuelve. ¿Sí? Y entonces noten aquí en particular cómo el trabajo repetido de acá, ¿sí? El trabajo repetido de acá hace que el árbol se vea muy feo, y la recursión con memorización acá se da cuenta de cuando cae en un caso que ya había memorizado. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia entre el trabajo que se va a hacer. ¿Ok? Muy bien. Pero volvamos un poquito a la definición que yo di al intento de explicación que di de programación dinámica. ¿Sí? Porque lo que está pasando acá es lo que esperábamos, ¿no? Quiero calcular f de n, entonces llamo f de n. Si la que quiero calcular es f de 5, entonces ocurre esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Y ya con eso ya tengo el resultado de f de 5. ¿Sí? Lo que estoy diciendo acá es que con programación dinámica va a ocurrir algo distinto. Quiero calcular f de n, pero primero voy a calcular las dependencias de f de n, y ya que las tenga, ahora sí intento calcular f de n. ¿Sí? Noten que en cierto modo es lo que pasa acá. ¿Sí? Digamos, déjenme por un momento empezar a hacer la parte del dibujito. F de 5 no puede saber su resultado si no tiene antes f de 4. ¿Sí? Y tampoco puede saber su resultado si no tiene antes f de 3. ¿Sí? Entonces, imagínense la cara de sorpresa de f de 5. ¿Sí? Cuando la llaman y f de 5 se da cuenta de que no puede sola con la chamba, de que necesita que le ayuden, de que f de 5 necesita que f de 4 le ayude, y de que f de 5 necesita que f de 3 le ayude. O sea, la pobre f de 5 no puede hacer nada sola. Necesita el resultado de alguien más. ¿Sí? Y necesita el resultado de alguien más. Ya con eso ya puede hacer su chamba, pero mientras no los tenga no puede hacer nada. ¿Ok? Emilio dice, eso significa que una vez que se realiza el proceso y se vuelve a encontrar, ya nos... lo de recursión con memorización, Emilio, sí, eso ya lo vimos. ¿Sí? Lo de recursión con memorización, la llamada recursiva se alcanza a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, la de acá. Pero lo que pasa es que el if de que no lo he calculado, esto no es cierto porque ya lo calculé. Y entonces esta parte ya no se hace porque ya lo había calculado, y simplemente tomo y devuelvo el resultado. ¿Sí? Por ahí va Aaron. Bueno, sí. Digamos, escrito en pocas palabras, sin afán de explicar por qué, lo que tú pusiste está bien, Aaron. ¿Sí? Pero hay que intentar decirlo exactamente cuál es el objetivo. ¿Sí? Entonces, una vez más,
imagínense la cara de sorpresa de la pobre FD5 cuando se da cuenta de que no puede hacer nada sola, de que necesita ayuda y de que necesita ayuda. ¿Sí? El objetivo de programación dinámica, y entonces noten una cosa además, noten que FD5 necesita FD4 y FD4 tampoco puede hacer nada sola, o sea, es una inútil, y necesita FD3, y FD3 también es una inútil que no puede hacer nada sola y necesita FD2, y FD2 también no puede hacer nada sola y necesita FD1, y FD1 sí puede hacer las cosas sola, y FD0 también puede hacer las cosas sola, y la cosa está así. ¿Sí? Y este caminito que está acá tiene a FD5, FD4, FD3, FD2, FD1 y FD0. ¿Sí? Dice Lalo, eso se podría hacer resolviendo los casos y ya después devolver el resultado. Algo muy parecido. O sea, programación dinámica, el objetivo es hacer algo muy parecido. ¿Sí? Entonces, el objetivo, primero voy a poner el dibujo. ¿Sí? Implementación con programación dinámica. ¿Sí? Digamos, intenten ver lo que pasó acá. O sea, FD5 es una inútil, FD4 es una inútil porque necesita ayuda, FD3 es una inútil porque necesita ayuda, FD2 es una inútil porque necesita ayuda. Los únicos que pueden hacer todo sin ayuda son FD1 y FD0. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren calcular FD5, una cosa que podrían hacer es, primero calculan FD1 y FD0. ¿Sí? Y digamos, déjenme lo pongo así. Primero calculan FD0 y FD1. Ahora, con eso, ¿sí? Con eso, y digamos, aquí lo voy a poner así como que con eso empezaron y esa lo pueden usar sin ayuda de nadie. ¿Sí? Ahora, teniendo eso, ya pueden calcular FD2. ¿Sí? Porque FD2 a los que necesitarían son a este y a este, pero ya están. ¿Sí? Teniendo FD2, ustedes ya podrían calcular FD3. ¿Sí? Bueno, teniendo eso, se podrían calcular FD3 porque FD3 necesita este y necesita este, pero ya los tienen. ¿Sí? Ahora, teniendo todos esos, podrían calcular FD4. Porque FD4 necesita FD3, pero ya lo tienen, y necesita FD2, pero ya lo tienen. Y teniendo esos, ahora ya podrían calcular FD5. ¿Sí? Porque necesitan este y necesitan este. ¿Ok? Y entonces la idea es que estos los calculé pues porque no necesitaban ayuda. ¿Sí? O sea, los calculé directo. Pero a los demás los fui calculando así. O sea, primero calculé FD2 con ayuda de los anteriores, luego calculo FD3 con ayuda de los anteriores, luego calculo FD4 con ayuda de los anteriores y luego calculo FD5 con ayuda de los anteriores. ¿Sí? Pero eso lo que implica es que ya no necesito de recursión. ¿Sí? Ya no necesitamos recursión. Acabamos de encontrar un orden de evaluación donde fácilmente, fíjense que al final del día, en la implementación de recursión con memorización, todos los resultados que íbamos memorizando, ¿sí? Todos los resultados que íbamos memorizando iban cayendo aquí en mi arreglo de memoria. ¿Ok? Al final del día iban cayendo en mi arreglo de memoria. Lo que estoy intentando decir acá es que yo podría igual tener mi arreglo de memoria, o sea, de eso digamos que no me voy a zafar, ¿sí? En términos generales, para algunos problemitas tal vez te puedo
Fibonacci de una suma. Entonces, eso lo puedo manejar como un caso, digamos, especial. Puede ser un poquito menos eficiente lo que voy a hacer, pero quisiera meter la menor cantidad de casos especiales. Quiero que se vea la esencia de lo que voy a hacer. ¿Sí? Muy bien. Exacto, Aaron. ¿Sí? Entonces, tengo mi arreglo de memoria. ¿Sí? Si quiero calcular hasta f de 5, entonces necesito 6 lugares en mi arreglo. ¿Sí? Por eso el n más 1. Porque acuérdense que el arreglo empieza en 0. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces memoria de i es igual a 0 también. ¿Sí? Else if i es igual a 1. Memoria de i es igual a 1. ¿Sí? Digamos aquí lo que es entonces es un caos total. ¿Va? Por eso lo voy a dejar así. ¿Sí? ¿Qué onda, Juan? Te saludo a ti nada más. ¿Va? Pero ya te saludé. Entonces, ¿ya te vas? Bueno, ahí nos vemos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, vean esta cosa. Noten una cosa importante. ¿Sí? Voy a aquí copiar una cosita de aquí. ¿Sí? Voy a copiar una cosita de acá. Y cuando calculo el que en verdad me interesaba, ya había anotado en el arreglo de memoria el caso de 4 y ya había anotado en el arreglo de memoria el caso de 3. Es decir, no necesito la recursión. Los puedo agarrar directo del arreglo de memoria.
por el ciclo ya están calculados. ¿Sí? Al rato lo bloqueo. ¿Va? Muy bien. ¿Dudas con esta cosa? ¿Dudas con esta cosa? ¿Sí? Entonces, espero que con este dibujito ya se vea un poquito más qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Quiero calcular un FDN, pero lo primero que voy a hacer es calcular las dependencias. ¿Sí? Ya que las tenga, ya puedo calcular FDN, pero la puedo calcular sin recursión. ¿Sí? Sin recursión. Muy bien. Vamos a hacer más ejemplos. ¿Sí? Vamos a hacer más ejemplos. Y vamos a hacer un ejemplo, a ver, digamos, no sé si lo puedo hacer de aquí directo. Es que me pone aquí enviar comentarios o reportar. Pero en el chat, acá en el celular sí lo puedo hacer. Entonces, bloquear, ahí está. Creo que ya está. Y acá ya apareció un moderador, eliminó el comentario. Muy bien. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo complicado. El de Fibonacci es muy simple. Vamos a hacer este que fue su tarea. Vamos a hacer este. Déjeme pensar. Igual y sí. Igual y sí. Digamos, ese problema ni siquiera necesitan hacer recursión con memorización. Para ese problema que fue su tarea 1, me parece, lo pueden hacer tal cual y queda. Por eso fue tarea 1, porque no necesitan hacer gran cosa. El tiempo que les dan es muy amplio. ¿Sí? Simplemente tienen que programar la recurrencia y se acabó. ¿Ok? Muy bien. Pero hay buenas razones por las cuales podemos ver este problema. ¿Sí? Entonces, espero que se acuerden. Dice, el coeficiente binomial de n, k puede definirse de forma recursiva como n de k es igual a n de n menos 1 en k más n menos 1 en k menos 1. Y hay un caso base que dice que n tomando 0 es lo mismo que n tomando n, que es igual a 1. ¿Sí? Pero dice, escribe un programa que calcule el valor. Igual lo podemos hacer. Sí, igual se puede hacer. Que calcule cuántas llamadas a función hace la implementación recursiva, incluyendo la llamada original. De hecho, es un ejemplo interesante para ver cómo se puede programar sin usar globales. ¿Sí? Vamos a programarlo de poquito en poquito. Vamos a programar primero lo que hizo la mayoría. Luego vamos a quitar las globales, lo que permite aplicar recursión con memorización. Luego vamos a aplicar recursión con memorización. Y luego vamos a intentar aplicar programación dinámica. ¿Sí? Todo en sucesión. Entonces vamos a empezar. Espacio libre. Muy bien. Ok. Entonces, primero vamos a programarlo como la mayoría programó este problema. ¿Sí? Entonces, déjenme quitar el panel remoto y vamos a empezar. La mayoría hizo lo siguiente. Digamos, lo que les pasa en el SNK. ¿Sí? Lo que les pasa en el SNK, y entonces calcularon aquí el valor como f de n, k. ¿Sí? Y entonces lo que imprimieron fue, por un lado, el valor, pero por el otro lado, un contador. ¿Sí? Y digamos, esto lo puedo poner. No, lo voy a hacer así. Conviene hacerlo así, si no, no va a jalar. Y entonces lo que hicieron la mayoría fue tener un contador que vale 0. ¿Sí? Y luego implementar la función de binomial. Digamos, aquí le voy a llamar binomial. ¿O f? La f. Int f, int n, int k. Y la mayoría lo que hizo en la primera tarea fue primero implementar tal cual lo que dice la recurrencia, ¿no? Lo que dice la recurrencia es que si k es igual a 0 o k es igual a n, el resultado es 1. Y k es igual a 0 o k es igual a n,
el resultado es 1. Y si no, el resultado es f de n-1k-1 más f de n-1, k. ¿Sí? Ya incluso ya habíamos platicado de dónde se deduce esta recurrencia. ¿Sí? Tienen una bola de objetos. Tienen que elegir k. Y k es diferente a 0 y k es diferente a agarrar todos. Entonces, hay un universo donde el objeto que estoy viendo sí lo agarro. Y entonces ya me faltan por elegir qué hacer con menos objetos, pero ya me faltan por elegir menos objetos porque el anterior se lo agarré. Y está el otro universo donde el objeto que estaba viendo lo ignoro. Y entonces ya me falta por decidir sobre menos objetos, pero todavía me faltan por agarrar acá. ¿Ok? Y entonces, como en este problema les piden, escribe un valor, calcula el valor de n en k, pero también calcula cuántas llamadas a función se hace en la implementación recursiva, incluyendo la llamada original. Lo que la mayoría de la gente hizo fue poner un contador aquí, ¿sí? Y entonces, cada vez que llegaban a la función, simplemente incrementaban el contador. ¿Sí? Cada vez que caían en la función, incrementaban el contador. ¿Va? Y entonces lo único que pasaba acá era que, bueno, llamaban a la recurrencia original f de n, k. Esto les daba el valor, pero también cada vez que caían en una llamada recursiva, incluyendo la original, incrementaban el contador. ¿Sí? Y entonces al final ya tenían cuánto valía y también tenían el contador. ¿Sí? Eso es lo que la mayoría de la gente hizo y no estaba mal. ¿Ah? Nada más vamos a probar que 5 y 5 tiene que dar 1 y 1. Que debería dar, ¿no? 1 y 1. Y entonces lo vamos a mandar y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Espero haberlo programado bien. Digamos, está muy sencillo, pero no me detuve mucho. Aceptado. ¿Sí? Ok, déjame cerrar lo que tengo por acá. Ahora, la pregunta del millón. ¿Sí? La pregunta del millón es... f de n, k. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, f de 5,3, ¿sí? F de 5,3 lo que hace es primero llama f de 4,2. O sea, el objeto lo acepta, todavía le faltan por agarrar 3. Y por ejemplo, acá lo que tenemos es que otra vez ocurre que sí lo acepto, ¿sí? Si lo acepto, y por acá, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? O sea, varios de ustedes lo que hicieron primero y vieron que no funcionó es hacer algo así. ¿Sí? La razón por la cual eso ocurre es porque el compilador tiene derecho a decidir si primero evalúa este y luego evalúa este, o si primero evalúa este y luego evalúa este. ¿Sí? El orden en el que se evalúan los parámetros a una función está bueno, ¿cómo se llama ahí? Indeterminado. ¿Va? El compilador puede decidir qué hacer y el compilador no tiene por qué decirle a nadie qué es lo que va a hacer. ¿Va? Entonces, algunos compiladores lo evaluarán de izquierda a derecha, pero otros compiladores evaluarán los argumentos de derecha a izquierda. ¿Sí? Y entonces noten que si el bendito compilador evalúa primero el contador, cuando todavía no han hecho la llamada función, por eso vale 0. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer aquí es pasar la llamada de f de n, k a su propia línea para asegurarse de que f de n, k ya se ejecutó
y entonces para entonces el contador ya está. ¿Sí? Esa es la razón. Muy bien. Muy bien. De hecho, no se dice indefinido, se dice no especificado. El orden en el que se evalúan los parámetros de una función no está especificado. ¿Sí? Y lo que pasa es que hay varios comportamientos. Uno es no especificado, otro es indefinido, comportamiento indefinido, y otro es definido por la implementación, y otro es, digamos, que definido por el estándar. ¿Sí? Hay 4 cosas que pueden pasar. En este caso es no especificado. Muy bien. Entonces, por un lado, f de n, k tiene trabajo repetido. ¿Sí? El problema es que con esta implementación, ¿sí? Con esta implementación, no podemos aplicar recursión con memorización como para acelerarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, la global. ¿Sí? Si se fijan en el planteamiento del problema, lo que les dicen es cuántas llamadas se hacen en la implementación completamente recursiva de la cosa. ¿Sí? Y entonces, en la implementación completamente recursiva de la cosa, ¿sí? Así la directa, resulta que no te puedes dar el lujo de memorizar el resultado de f de 3 y abortar la recursión, porque si ustedes aplican recursión con memorización y abortan el subárbol recursivo, ¿sí? Resulta que cada llamada recursiva lo que le hacía era incrementar el contador, incrementar, ¿sí? Pero como aquí ya aplicaron recursión con memorización, lo que está pasando es que todos los incrementos del contador que hubieran estado acá, ya los tumbaron, ¿sí? ¿Por qué no los hicieron? Porque están haciendo recursión con memorización, y entonces el valor del contador va a estar por debajo de lo que se esperaba para el problema. ¿Sí? Python es otra cosa, nada que ver Python con esta cosa, pero según yo Python evalúa de izquierda a derecha. Sí, pero Python es completamente irrelevante a la discusión de lo que pasa en C++. Muy bien. Entonces, lo que les acabo de decir hace rato es que si yo quiero aplicar recursión con memorización, entonces debo quitar el global. ¿Sí? De alguna forma tengo que reimplementar mi recurrencia, pero quitando el abuso del global. Y como bien dices, Lalo, hay una forma de hacerlo con un struct. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos reimplementar la recurrencia quitando el global? ¿Sí? Lo que pueden hacer es tener un struct que sea resultado, ¿sí? Que por un lado guarde el valor y por el otro lado guarda la cantidad de llamadas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que esta f va a devolver 2 cosas. El valor que se obtuvo y las llamadas. Que se hicieron. Y entonces, por ejemplo, si k es igual a... Y ahora lo que van a devolver aquí es, al final lo que tenían que hacer era sumar los valores, ¿no? Y entonces lo que hacen es devuelven R1 más la cantidad de llamadas que hizo el lado derecho, más la mía. ¿Sí? Más la mía. También se puede. ¿Sí? También se puede, es una posibilidad.
tener una función que evalúe únicamente el binomial y tener otra función que únicamente evalúe la cantidad de llamadas. ¿Sí? Digamos, yo les estoy enseñando cómo lo podrían hacer con una única recurrencia. ¿Sí? Si estoy en el caso base, el resultado es 1, pero hubo una llamada, la mía. Y si estoy en el caso general, hago lo que tenga que hacer del lado izquierdo, hago lo que tenga que hacer del lado derecho, y entonces el resultado del binomial es el valor izquierdo más el valor derecho, y la cantidad de llamadas son las que se hicieron del lado izquierdo, las que se hicieron del lado derecho y la mía. ¿Sí? Y entonces lo que pasa por acá es que entonces ustedes lo que hacen aquí es resultado R es igual a F de N, K. ¿Sí? Y ahora lo que hacen aquí es R.valor y R.llamadas. ¿Sí? 1 y 1. Y lo pueden mandar y debería estar bien. ¿Sí? Bien. Ahora, el siguiente paso, ¿sí? Yo creo que no va a dar tiempo de pasarlo a programación dinámica, pero el siguiente paso es, ya que lo tengo sin dependencia de globales, ¿sí? Puedo intentar aplicar programación dinámica. Digo, recursión con memorización. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí lo que me dicen es que n puede ser hasta 30 y k también. ¿Sí? Y entonces la siguiente cosa que puedo hacer es full calculado de 30 más 1, ¿sí? Y 30 más 1, donde inicialmente voy a decir que no necesité, bueno, que no he calculado nada. Y por el otro lado, como mi recurrencia devuelve un resultado, ¿sí? Voy a tener mi matriz de memoria. ¿Por qué matriz? Pues porque en este caso tengo dos parámetros donde los dos están cambiando. ¿Ok? Raúl, si pasas el contador por referencia, lo único que está pasando es que al final está... Exactamente depende de lo que hagas, pero no te lo recomiendo. ¿Sí? No te lo secundarios, que simplemente calcula la cosa y se acabó. ¿Ok? Entonces, ahora tengo mi matriz de calculados y, bueno, de booleanos de calculado y mi matriz de memoria. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer acá varias veces. ¿Sí? Y if calculado de nk me dice que no. ¿Sí? Si calculado de nk me dice que no. Entonces, cuando tengo este resultado, en realidad no lo voy a devolver directo, sino que lo voy a anotar. ¿Sí? Y en el caso general, pues hago la llamada recursiva y ya que tengo el resultado no lo devuelvo, sino que lo anoto. ¿Sí? Ya que tengo el resultado, pues ya digo que ahora sí ya lo tengo. ¿Sí? E independientemente de en qué momento calculé el resultado, si lo acabo de calcular o ya lo tenía calculado, lo devuelvo. ¿Ok? Y entonces ya tengo recursión con memorización. ¿Va? Y debería funcionar igual acá. ¿Ok? Y ahora lo voy a mandar. ¿Sí? Ahora lo voy a mandar. Entonces ahí va. ¿Sí? Y este problema que estamos haciendo es el de aquí. Y dice aceptado y ya pasó de ser 1.75 a 0.01. ¿Sí? O sea, lo que esperábamos. Como hay trabajo repetido, entonces matas el trabajo repetido, el tiempo de ejecución se va al suelo. ¿Sí? La pregunta importante, ¿sí? Porque ahorita ya no estamos en el tema de recursión con memorización. La pregunta importante es, tengo este código. ¿Sí? Digamos, no voy a copiar el struct. Déjame, les hago captura de pantalla. Tengo este código. ¿Sí? Que ya tiene recursión con memorización. ¿Sí?
La pregunta importante que no vamos a poder responder hoy, pero lo haremos en la próxima clase, es ¿y cómo podemos aplicar programación dinámica? ¿Sí? Programación dinámica implica dos cosas. Implica calcular las dependencias antes de que las necesite, ¿sí? E implica quitar recursión. ¿Ok? Calcular las dependencias antes de que las necesite y quitar recursión. Y entonces fíjense que el ejemplo de Fibonacci pues era muy sencillo, ¿no? Porque vimos aquí lo que pasó, que esta necesitaba la de acá, esta necesitaba la de acá, esta necesitaba la de acá, esta necesitaba estas dos. Y entonces lo que hicimos fue primero calculamos esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, y lo pudimos hacer con iteración. ¿Sí? La pregunta es, ¿y este monstruo cómo voy a quitarle la recursión y cómo voy a calcular las dependencias antes de que las necesite? ¿Sí? Eso lo veremos la próxima clase. ¿Ok? La forma es una forma no demasiado complicada, ¿sí? Pero van a tener que poner muchísima atención en la próxima clase para entender esta parte, ¿sí? Entonces voy a guardar este código ahorita, lo voy a guardar de una vez, no se me olvida. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del viernes. ¿Vale? Daniel pregunta, ¿con programación dinámica será aún más rápido? La respuesta tiende a ser que sí. ¿Va? La respuesta tiende a ser que sí, simplemente porque la sobrecarga de andar haciendo llamadas a función, o sea, para la gente que ya está llevando microprocesadores, que sé que al menos un par de aquí ya están llevando microprocesadores, y también sé que al menos otro par ya sufrió microprocesadores, ustedes saben quiénes son, las llamadas a función tienen bastante sobrecarga, ¿sí? Implica meter algunas cosas en la pila, implica hacer un call, implica hacer un red. Entonces, generalmente programación dinámica lo que hace es quitar toda esa sobrecarga. ¿Ok? Y además, como bien dice Aaron, además usa menos memoria porque como no estás haciendo recursión, no estás haciendo tantos marcos de llamadas a función y se usa menos memoria, además. Y además de que permite meter algunas optimizaciones que con recursión con memorización no se podría hacer. ¿Sí? No te digo a ti, Lalo. Hay un par de compañías. Por ejemplo, hay una carita triste por ahí. Esa carita triste por ahí fue cuando dije microprocesadores. ¿Sí? Muy bien. En fin. Pues bueno. Es que los dos son Lalos, ¿verdad? En fin, pues vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y estamos en contacto. Recuerden que tienen que entregar la tarea 3 y ya no hay más posibilidad de prórroga. Más que la que ya les di. ¿Vale? Pues bueno, cuídense todos, ahí estamos en contacto y nos vemos. Bye.